Hola, hola. Muy bien. Bien. Buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido de nuevo a otro evento que organizamos dentro del Diploma de Estudios Europeos que organizamos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Europa Direct Canarias, Cristina Santana, Eurodesk y el Consejo Canario del Movimiento Europeo. Le damos la bienvenida también a las personas que están aquí del programa del Diploma de Estudios Europeos, también a quienes vienen que están fuera del programa y a la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Gracia Piñero, que nos acompaña hoy y que agradecemos especialmente. Bueno, sabemos que cuando uno es una decana de una facultad y tiene egresados que trabajan, que siguen, que le interesan y que participan en el día a día de la actividad europea en este caso, bueno, entiendo que le da una especial alegría poder estar aquí y yo le agradezco de verdad que nos acompañen el día de hoy. Bien, dentro de la asignatura sobre la ciudadanía europea, no hay nada más relacionado con la ciudadanía europea que el inicio de la legislatura de una nueva comisión, porque miren, ahora vamos a hacer magia. Y decían que no podía estar en dos sitios a la vez. Bien, no hay nada más relacionado con la ciudadanía europea que el inicio del trabajo de una nueva comisión. Así que, como ustedes saben, pues hemos, desde Europa Direct, siempre seguido a la comisión. Les invitamos ya a que el año que viene, en septiembre, una mañana, veremos el SOTEU y nos uniremos a ver el debate sobre el estado de la Unión Europea, como hacemos todos los años. Este año no tuvimos SOTEU porque se estaba montando la comisión y después de montarse la comisión pues hemos organizado este evento aquí. Yo me voy a callar rápido y solamente voy a dejarle la palabra a Cristina Santana para que modere y agradezco enormemente a las 3 personas que han aceptado la proposición. Yo siempre digo que es un semi-atraco, pero no es un atraco porque ellos dicen que sí casi antes de que se les diga. Y a Carlos Gil, a Rafa López y a Cristina Domínguez, que por ese orden intervendrán, las presentará Cristina Santana. Les agradezco de verdad que estén aquí. A Cristina ya les agradezco que delante de ustedes el trabajo que va a hacer la delegación de Canarias, del Gobierno de Canarias ante la Unión Europea para que nosotros vayamos a Bruselas en junio este año. Es esa señora a la que se lo agradecerán allí seguro en junio cuando estemos en la delegación. Y nada más. Como saben, serán unas intervenciones breves, 7-10 minutos de cada uno, desde la perspectiva que nos diría Cristina, más institucional, más de un trabajador que trabaja en la comisión y de la perspectiva canaria. Y después ya pues empezaremos con el debate. Ustedes pueden preguntar, ellos pueden debatir entre ellos en el momento que quieran. Y nada, espero que sea de su interés. Cristina, the floor is yours. Para ti. Gracias, Lucas. Me has robado casi toda la presentación. Bueno, yo soy Cristina Santana, la directora de Europa Direct Canarias. Es una oficina de información europea dependiente del Gobierno de Canarias y de la Comisión Europea. Estamos aquí porque es un hito muy importante cada cierto tiempo la elección, como ha dicho Lucas, de la Comisión Europea. Gracias a nuestros votos, ¿no? A lo que hemos votado en las elecciones europeas. Antes, yo no quiero robarle protagonista a los ponentes, a los que agradezco su generosidad por el tiempo. También agradezco a la universidad por acogernos, pero estamos en unos momentos muy interesantes. Ha sido la comisión con menos votos que ha tenido, ¿no? O sea, ha tenido más votos la comisión de von der Leyen de hace 5 años que esta.
Tenemos una comisión derechizada y con muchas cosas que ahora nuestros compañeros nos van a contar. Yo estuve viendo el discurso, empezó a las 8 de la mañana, hace una semana. Me extrañó lo formal que estuvo la presidenta. Otras veces cambia de idioma, esta vez no cambió. Habla más técnica, quizás tenía mucho más objetivos hace 5 años, ahora se ve más constreñida, no lo sé. Pero bueno, 3 cosas importantes que destacar. El tema de la seguridad frente a China y Estados Unidos, el tema de verde descarbonización y el tema de la competitividad de nuestras empresas. Yo creo que esas son las 3, por lo menos, las 3 grandes líneas. Yo ya no voy a hablar más, voy a dejar paso aquí a nuestros y nuestras ponentes. Son, como dijo Carlos, Rafael y Cristina, van a hablar. Primero Carlos, porque tiene una visión más general, después Rafael con una visión más práctica y mi compañera y amiga Cristina más centrada en el tema de Canarias. Empezamos con Carlos, que es profesor de Derecho Internacional por la Universidad de Murcia, tiene máster en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, también es doctor, ha desarrollado una carrera académica e investigadora en diversas universidades, incluso en Varsovia y en La Plata, y ha sido docente también en la Universidad de Murcia, de Derecho Internacional Público, y también es fundador del Club de Debate de la Universidad de Murcia. Y realiza crítica literaria para la revista El Coloquio de los Perros, con lo cual yo creo que, tenemos aquí un ponente de categoría. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Lo de la crítica literaria es porque si solamente leyera Derecho creo que yo hubiera acabado con mi vida. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, mi perspectiva es académica, pero quiero que por favor haya debate, porque yo ya estoy harto de escucharme. Entonces, al fin y al cabo, sin el alumnado y los presentes, pues quiero tener un feedback, sobre todo para darle, o tiendo a ello, a una perspectiva crítica, con argumentos, pero crítica al fin y al cabo. Una perspectiva general, como ustedes sabrán, la Comisión Europea es el poder ejecutivo. En este caso, de la Unión Europea, con 27 representantes, uno por cada Estado miembro, aunque se ha propuesto rebajarlo. Y es cierto, como ha dicho, comenzando por lo que ha comentado la compañera, ha sido menos votada la actual comisión que la anterior. En Bruselas pasa algo que no sucede en España, y es que están acostumbrados al debate y a negociar entre los diversos grupos políticos, que eso es algo que aquí en España se ha conocido hace apenas 10 años. Entonces, son los check and balance, los equilibrios de poderes, funcionan en este caso mejor. Voy a comenzar, tirando del hilo de lo que ella ha comentado. Han votado 370 votos a favor, 51% de la Cámara, 282 en contra y 36 abstenciones. Siempre hay que fijarse los equilibrios a la hora de la votación, de un total de 719 eurodiputados. ¿Pero por qué se debe esto? ¿A qué es debido? Se debe a que en la medida ha habido que nombrar a comisarios realmente provenientes de partidos de extrema derecha y euroscépticos. Algo que las 4 familias grandes europeas, que sí que son proeuropeos, pues han sido bastante reticentes, porque al fin y al cabo los partidos de extrema derecha suelen ser bastante euroscépticos. Antes querían romper la Unión Europea por fuera, y ahora la diferencia es que quieran hacerlo por dentro. Además, también hay un dinero a las arcas de los partidos que viene de la Unión Europea, que nunca viene mal para moverse en este caso. Y hay que decir también que de esos votos hubieron 22 votos en contra del Partido Popular Español. Cuando aquí la razón de Estado, o esa razón de Estado que nadie sabe realmente qué es, se sustituye por una razón, con una visión localista, en una perspectiva Unión Europea, que ya les digo que eso es hacer el ridículo, a poco que hables con alguien en el ámbito de Bruselas.
Los retos que tiene por delante la actual comisión son varios. Uno en perspectiva interna y luego en perspectiva de relaciones internacionales. Voy a comenzar por la segunda. En perspectiva de relaciones internacionales, la Unión Europea es un actor global. El Tratado de Lisboa le dio la posibilidad de tener una personalidad jurídica independiente de los Estados. Por consiguiente, ¿qué quiere decir? Que puede celebrar acuerdos internacionales siempre y cuando esté dentro de sus competencias. La Comisión Europea, en tanto en cuanto poder ejecutivo, y dentro de sus competencias, representa a la Unión Europea en foros internacionales, aunque a veces vemos la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y también la presidenta del Parlamento. Pero es la Comisión Europea. La Unión Europea tiene unos déficits en materia de relaciones internacionales porque aunque la Comisión la represente, no es una única voz. Todavía el mundo, y sobre todo y por hoy, sigue siendo bastante estatocéntrico. ¿A quién llamo? A la presidenta, lo típico que decían en los años 80 los norteamericanos. No sé a quién llamar si me dirijo a la Unión Europea. A la Comisión, al Parlamento, al Consejo Europeo entonces era informar, etcétera. Entonces, hace falta una única voz de la Unión Europea de puertas para afuera, pero para eso se tiene que reformar de puertas para adentro. Y un ejemplo les voy a decir de por qué la Unión Europea en las relaciones internacionales como actor global hace ya años, pero años, que no tiene función alguna. Díganme ustedes qué voz tiene la Unión Europea, por ejemplo, en el conflicto de Gaza. Más allá que sí que somos la primera potencia en ayuda humanitaria, ni se pincha ni se corta, perdón de la expresión, a nivel político. Ahí son dos grandes potencias todavía, o tres ya, incluso la India, en este marco. Y luego también la Unión Europea en relación, y lo puedo vincular con el término de seguridad, que la ha comentado ella. En el caso de Rusia, Ucrania. Yo me opongo al término de seguridad. Pero, o sea, con todas mis ganas. Porque desde el 11S se ha utilizado el término de seguridad para mermar derechos fundamentales de todo el mundo. La lucha contra el terror vale, pero siempre con unos límites. Y de hecho, ya que la Unión Europea, y sigo en el ámbito exterior, se vanagloria de tener, pues tenemos una tradición filosófica, en este caso, de la antigua Grecia. Una religión o una base religiosa común como es la cristiandad. Y luego también un derecho común como fue en su día derecho romano, para poner a nivel cultural. Pues no entiendo todavía la posición de la Unión Europea en relación con Rusia y Ucrania, porque en el ámbito de relaciones internacionales, y Josep Borrell ahí estoy en contra de su discurso, decía que la Unión Europea, no sé si lo han escuchado, necesita hablar el lenguaje del poder. Llegó así Josep Borrell a la Secretaría de Asuntos Exteriores, a la vicepresidencia, y se fue diciendo lo mismo, que es, hay que hacer la guerra para llegar a la paz. No, hay que hacer la paz para llegar a la paz. Y la Unión Europea, en los tratados, tiene la paz como valor, no como derecho, el derecho no está como configurado. Y si es como valor, tiene su deber. Hacia adentro, ¿qué reformas tiene que hacer? La Unión Europea se puede reformar vía del artículo 48, en este caso del Tratado de Lisboa, que es el Parlamento Europeo, la Comisión, un gobierno de un Estado miembro le presenta una propuesta, en este caso al Consejo. La presidencia española ya puso en relieve la necesidad de reformar los tratados. Reformar un tratado es muy difícil porque necesitas el consentimiento de todos. Y la Unión Europea como entidad política hacia adentro, desde mi punto de vista, jamás ha existido. Jamás. Siempre ha habido un eje central, que es el famoso Francia y Alemania, que como ustedes saben hoy, tienen problemas internos tanto en Francia como en Alemania. Y luego hubo un intento de eje del sur, que creo que se debe de hacer todavía, Portugal, España, Italia y Grecia. Pero sobre todo en la península, en este caso ibérica. De hecho, Antonio Costa ha sido nombrado presidente del Consejo Europeo. ¿Para qué reforman los tratados? Eso es lo que Ursula von der Leyen, de hecho, el otro día en su discurso no dijo ni cuándo ni el qué. Pero es que antes de reformar los tratados hace falta cuestiones de profundidad interna, que también es la competitividad. A mí cuando me dicen el término competitividad realmente no está especificado todavía en la Unión Europea ni en relación con la transición ecológica. Pues ya saben que hay algunos países que son más pronucleares, nuestro vecino francés, otros menos, y es muy difícil lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, para reformar los tratados se tiene que hacer en este caso una convención europea,
que también es extremadamente difícil por los equilibrios internos. Si no se logró, y si lo han dado en la asignatura, con la famosa Constitución Europea, que fue fallida, y fue fallida porque se votó en contra 2 ciudadanías cuyos Estados miembros fueron uno de los padres fundadores, que son Países Bajos y Francia, es que la historia hay que saberla. Porque no es lo mismo que te vote, con todo el perdón del mundo, Malta en contra o que un país fundador. Y más el eje paradigmático que en turismo todavía Francia gana al resto de los países de la Unión Europea. Entonces, ¿reformar el qué? Tienen 2 informes, de hecho 3, que ahí la Unión Europea, si quiere seguir unas líneas clave, creo que es bastante bueno. El informe Letta y el informe Draghi. El informe Letta, de hecho, los italianos a nivel intelectual son magníficos. Lo que pasa que luego a la hora de la aplicación práctica de su realidad es completamente diferente. Pero esto nos encontramos con 2 antiguos presidentes, además, o primeros ministros italianos. Letta subraya la necesidad de una integración más profunda en sectores claves como la energía. Y de hecho, fíjense, la energía siempre se ha dependido más de Rusia. Ya están habiendo cambios en la narrativa de decir, sobre todo la que ya es alta representante, la letona, de comprar gas y energía, en este caso, a Estados Unidos. ¿Por quién va a venir o va a entrar en la Casa Blanca a partir de enero? Que es una persona que lo que son las instituciones internacionales las aborrece. Es que no cree en ellas. Cree en el Estado contra Estado. Más las telecomunicaciones y los mercados financieros. Recuerden que la Unión Europea tiene la famosa regla de oro de no gastes aquello que no tienes, que se nos impuso en el año 2011, artículo 135 de la Constitución Española, que no hacía falta reformarlo. Se podrían haber hecho por otras vías legales. Y de hecho se tuvo que acudir con la crisis de 2008 para rescatar a Grecia al FMI. Que eso para la Unión Europea, pedir un rescate a una tercera institución para el ego europeo, que lo tenemos muy grande, pues supuso una mala aplicación. El informe Draghi destaca que ha perdido terreno la Unión Europea en economías como Estados Unidos y China, especialmente en innovación y productividad. Y lo más importante hoy, que es en materia de inteligencia artificial, la Unión Europea no tiene una inteligencia artificial propia, sino las grandes empresas, o empresas incluso aquí potentes, se van a Estados Unidos y en este caso a China, que de eso también incluso podríamos hablar. Draghi recomienda 800.000 millones de euros anuales, que es el 4,7% del Producto Interior Bruto. Y luego tenemos, para finalizar, el informe, el nombre es finés, por tanto lo voy a pronunciar a la española. Ninesto, que dice que destaca la importancia de mejorar la identificación de riesgos, los análisis anticipatorios, que para evitar una crisis que no nos hemos recuperado ni económica ni financieramente, y la alerta temprana para impulsar acciones coordinadas en la Unión Europea. De hecho, ligando con esa crisis del año 2008, se acaba de crear una cartera muy importante, que es la cartera de vivienda en la Unión Europea. En la Comisión Europea no existía, porque la problemática de la vivienda es común en todo el marco de la Unión Europea. Y luego otra cartera de seguridad. La seguridad, ya saben que desde el Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vivimos bajo el paraguas de los yanquis. La OTAN tendría que haber desaparecido cuando cayó la URSS, porque existió por y para, en este caso, la URSS. Entonces, en 1990-1991, cuando ya desapareció, se debatió en la Unión Europea si seguir o no dependiendo, en este caso, de la OTAN. De hecho, luego recordemos los bombardeos también de la OTAN en la antigua Yugoslavia. La Unión Europea no tiene las competencias propias en materia de defensa. Son 27 competencias de defensa. Puede coordinar. Una de las propuestas, en el caso de que se reformen los tratados, es la defensa. Pero dudo mucho que un Estado se quite sus materias de defensa, al igual del control de territorio, quién entra o no, que es lo que está más pegado a la soberanía de un Estado, para cederlas a la Unión Europea. Yo estoy escuchando que las reformas van a ir en un contenido más federal. Yo creo que esas personas o viven en Narnia, o ese boom del imaginario de Latinoamérica con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y otros, porque si antes no eran federalistas cuando se intentó con la Constitución Europea, hoy por hoy, sobre todo con los países del este, incluso Países Bajos también, y en materia de migración, no los del sur, sino los del norte, incluso con la propia migración europea, creo sinceramente que no se va a cumplir, pero eso no quiere decir que no se pueda proponer. Gracias.
No sé si va... Muchas gracias, Carlos. No sé... Sí. Me gustaría mostrar una discrepancia. Para eso son los debates. Muchas gracias. Disculpe, verá, mi padre en paz descanse decía que la ignorancia es atrevida. Y en mi opinión lo que predomina en Europa es ignorancia. Me explico. Nosotros somos vasallos de los Estados Unidos. Somos vasallos de los Estados Unidos. Alguien por ahí ha dicho otra vez, se ve que estás cansado de escucharme. Lo siento, amigo mío, pero yo solamente predico la verdad. Pues la ignorancia consiste en que a Europa realmente lo que le interesa es tener una alianza con Rusia. ¿Por qué motivo? Porque Rusia es vecina nuestra, tiene todas las materias primas que podemos necesitar, mientras que la Unión Europea, en cuestión de materias primas, está muy pobre. Y entonces acudimos al gendarme americano, que lo único que hace es meternos en guerras que nosotros no hemos solicitado. Como por ejemplo la guerra de Ucrania, que realmente fueron ellos los que la ocasionaron cuando hicieron allí un pacto con los ucranianos para dar un golpe de Estado, porque había un dirigente allí que era prorruso, a ellos no les gustó, dieron un golpe de Estado y pusieron a uno proamericano. O sea que aquella guerra que sucedió allí es consecuencia de las cosas de los americanos, ¿no? Y eso es lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si tienen algo que decir, si no pasamos al siguiente ponente. Vale. El siguiente ponente, bueno, muchísimas gracias por tu exposición crítica, me encanta. Yo es que soy europeísta convencida, pero bueno, comparto algunas de las cosas, ya debatiremos luego. No, eso no quiere decir que no apoye, es que ahora No, cuando uno es pero bueno, crítico que dice, es que no, pero... pero yo creo Sí, que la sí, crítica constructiva es muy buena. No, de aquí, del compañero. No, perdone. No, estaba hablando de él, que ha criticado, bueno, de una manera sutil, ¿no? Un poco. Pasamos al compañero Rafael López Juárez. Es egresado de aquí, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y trabaja en la Comisión Europea. Ha hecho un máster en Asuntos Europeos en París y lleva 5 años trabajando para la Comisión Europea en la Dirección General de Educación, Cultura y Deporte. Y desde hace 1 año es coordinador del equipo. Que conste que habla en nombre propio y no en nombre de la comisión. Bueno, cuando quiera. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Muchísimas gracias, Lucas, por la invitación, y muchísimas gracias a la universidad por permitirme venir hoy. Para mí es un honor y un placer cada vez que me invitan venir y hablar con ustedes. Gracias por todos los temas que has tratado ya, Carlos, porque un poco marcas el debate, está muy bien, luego hablaremos. Me doy cuenta de lo institucionalizado que estoy, porque tengo otra visión un poco distinta, pero ahora la podremos poner en valor, no hay ningún problema. Efectivamente, en primer lugar, lo que les quiero decir es que no vengo a hablar en nombre de la Comisión Europea, vengo en mi propio nombre, así que cualquier crítica, comentario, indicación que les pueda hacer, pues sabrán que viene de mí y no viene de la institución como tal. No sabía cómo poder explicarles en 10 minutos la próxima legislatura de forma que tuviera un sentido. Es una ardua tarea que me pidió Lucas y le he dado muchas vueltas. No lo quería hacer de una forma oficial, sino simplemente intentar ir al contexto, que quizás se entiende mejor luego qué es lo que ha hecho la Comisión Europea. Como saben, repetimos presidenta, volvemos a tener a Ursula von der Leyen, es su segundo mandato, pero la Comisión está configurada de una forma completamente distinta porque el mundo también ha cambiado absolutamente, como han podido ver últimamente. Estamos en una etapa decisiva y por eso quise poner ese título para la Comisión, porque efectivamente muchas de las decisiones que tomemos en esta legislatura van a marcar las próximas décadas y por eso es muy importante que no nos equivoquemos y que tomemos las decisiones adecuadas. Mi primer mensaje para ustedes es que la Unión, que la Comisión Europea, pero la Unión es una unión fuerte. La verdad es que nadie pudo prever ni la pandemia ni la invasión ilegal de Ucrania
cuando se conformó la anterior comisión y, sin embargo, se pudieron anteponer. Ante la pandemia, algunos ejemplos. No sé si se me escucha online, pero es que estoy aquí como medio bloqueado. Logramos, en primer lugar, financiar los ERTEs con el programa SURE, que vino de la financiación europea. En segundo lugar, conseguimos convencer a los Estados miembros para que se realizaran las compras de vacunas conjuntamente, de tal forma que los precios fueran más accesibles y no nos hiciéramos la competencia desleal. Y además, en este caso, a propuesta del gobierno español, se pusieron en práctica un inédito, que son los fondos europeos que han permitido la recuperación económica y además empezar a financiar la transición verde y digital. Lo mismo ante la invasión ilegal de Ucrania, hemos apoyado al país agredido, lo saben, militarmente, también económicamente, y hemos logrado diversificar la fuente de energía gracias al programa REPowerEU, que ha permitido, sobre todo a Alemania y a países más al este, dejar de depender del gas ruso, que es muy económico. Y la gran bandera de la Comisión Europea, de la última Comisión Europea, fue la transición verde. Tengo que comentarles que ya tenemos un 53% de energías renovables, lo cual es un gran logro, la verdad. Y en cuanto a la transición digital, pues seguimos avanzando en ella. Les he traído simplemente la Ley Europea de Chips, porque además la primera fábrica de chips de semiconductores está aquí en España. Entonces, bueno, me parece que estamos avanzando por ese camino también. Pero es una unión fuerte que viene con muchas dependencias, muchísimas. Les he traído solamente 3 porque creo que marcan bien el debate. La primera de ellas es la tecnológica. Piensen que de las 50 empresas tecnológicas del mundo, de ellas, de las 50, solo 4 son europeas, solamente 4. Y de la producción de chips mundial, de semiconductores que gobiernan sus teléfonos móviles y sus ordenadores, el 90% se produce en Asia, el 70% en Taiwán. No es un problema de talento. Tenemos startups, tenemos patentes, tenemos científicos, tenemos sistemas educativos robustos. El problema es que se han unido tres circunstancias que nos han llevado a esta situación. La primera de ellas es una legislación que está pensada para evitar las distorsiones de mercado, es decir, para que un Estado no financie a sus propias empresas y que esas empresas lo hagan una competencia leal a otros Estados. Eso ha sido muy exitoso, ha logrado evitar distorsiones de mercado, pero efectivamente ha impedido la creación de grandes empresas tecnológicas. El segundo es la falta de política industrial. Llevamos muchos años sin política industrial en Europa, creyendo que los mercados se podían autorregular a sí mismos, y esto, claro, ante China, que sí ha tenido una política industrial muy agresiva, y también Estados Unidos, pues nos ha debilitado. Y por último, la naturaleza misma de nuestros propios sectores productivos. Por ejemplo, el hecho de tener una industria del automóvil tan pujante, no ha requerido grandes inversiones en innovación, sencillamente porque se seguían vendiendo coches independientemente de que se innovara o no. Entonces, todo esto ha hecho un cóctel molotov que nos ha hecho dependientes tecnológicamente y nos ha vuelto claramente vulnerables a ciberataques y, en este caso, a la desinformación, que saben que es el veneno que está atacando nuestra democracia. La segunda gran dependencia es la energética. Esta es histórica, se debe a la falta de recursos naturales, como saben, y aunque estamos avanzando, ya les he dicho, un 53% de energías renovables, aún así, tenemos que ser conscientes de que en la próxima década vamos todavía a necesitar los combustibles fósiles y que esto va a implicar que el precio de la energía va a continuar siendo alto, salvo que tengamos un plan de choque, que lo tenemos. Y el tercer punto, quizás el más tenebroso, es que somos dependientes militarmente, en este caso de Estados Unidos, como se estaba comentando aquí en la OTAN. Lo que pasa es que la administración entrante de Donald Trump ya nos ha avisado de que, en principio, si un país de la OTAN es agredido, no tendrían por qué apoyarlo. Es la primera vez que ocurre esto, que el artículo 5 de la OTAN no se aplicaría. Entonces esto es un problema para nosotros, claramente. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, para decirles por un lado que desde el año de 1999 hasta el 2021 hemos aumentado nuestro gasto en defensa un 20%, pero al mismo tiempo Rusia lo ha aumentado un 300% y China un 600%, para ponerlos en contexto. Y además, aunque somos el segundo inversor militar del mundo, tenemos un gasto que está fragmentado, efectivamente, como decía Carlos, está fragmentado por países. Esto tiene dos consecuencias muy concretas. La primera es que no logramos producir a gran escala, a bajo coste y de forma rápida. En caso, como ahora lo necesitamos, es muy complejo. Y la segunda consecuencia es que nos falta estandarización. Por ponerles un ejemplo, en Estados Unidos se produce un tipo de tanque, mientras que en Europa se producen 12. Esto significa que en caso de ataque, un estonio no sabe utilizar un tanque español y un español no sabe utilizar un tanque italiano. Es un problema real. De forma muy ilustrativa, si ustedes hasta ahora han considerado que esto es Europa, 27 Estados miembros que eliminan sus fronteras, que arreglan sus problemas en la mesa de negociación y que crean un espacio de libertad para todos nosotros, y sigue siendo válido,
Hoy día, la primera imagen que tendría que venir a la cabeza cuando se habla de Europa es realmente esta, es decir, como Europa como actor geopolítico que tiene que hacer frente a otros grandes matones geopolíticos, como son Rusia, China y ahora también Estados Unidos. Decía un diplomático estadounidense que si Rusia era la tormenta, y la estamos viviendo claramente, China es el cambio climático. Entonces tenemos que prepararnos no solo para lo que ya ha llegado, sino para lo que va a venir. Y de hecho, el gran concepto que es con el que yo querría que ustedes se quedaran hoy, si se quedan con este, me voy tranquilo a mi casa, es el gran objetivo político de esta Comisión Europea y también de los Estados miembros, sin duda, es lograr la soberanía estratégica. ¿Qué significa? Este es el gran objetivo actualmente. ¿Qué significa ser soberanos estratégicamente? Significa ser libres, significa ser independientes, significa ser capaces de no depender de otros actores en los sectores estratégicos, es decir, en los sectores en los cuales si no somos libres, si no somos independientes, seremos esclavos necesariamente. Y además con una constatación muy sencilla, que además la comentaba Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que decía que hoy día ningún Estado miembro por sí solo, Francia, Alemania, España, puede ser soberano solo ante Rusia, ante China y ante Estados Unidos. Realmente hoy día, decía Jürgen Habermas, para ser soberanos, para poder mantener la soberanía, debemos compartirla con otros Estados miembros. Ese compartir la soberanía es lo que permite mantenerla. Además, en el plano económico, ya se nombró el informe Draghi. Quería comentarles que von der Leyen en la anterior legislatura solicitó la realización de una serie de informes para resolver una serie de problemas estructurales que tenía la economía europea y en este caso el sector de la defensa, etcétera. Al expresidente del Banco Central Europeo, a Mario Draghi, se le solicitó un informe que realizó con datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los Estados miembros y de la Comisión Europea, un informe de casi 400 páginas en el que él detalla cuáles son los problemas estructurales de nuestra economía y cómo resolverlos. Lo que viene a decir Draghi, que Dios me perdone porque es una gran simplificación, es lo siguiente, que desde el año 2000, es decir, llevamos 25 años, Europa ha sufrido un escaso crecimiento económico. Hemos crecido al 0,5, al 1%, mientras que China crecía al 7% y Estados Unidos al 4%, básicamente por falta de inversión. Que si seguimos igual, es decir, sin invertir, solo podremos mantener el PIB constante, es decir, nuestra riqueza, nuestro bienestar actual constante, ni mejor ni peor, hasta el año 2050, tras lo cual empezaría nuestro necesario declive económico. Que además todo esto se produce en un contexto de muy baja natalidad europea, lo saben, y de hecho incluso con políticas pro natalidad activas, incluso con esas, no podríamos evitar el hecho de que en los próximos años vamos a perder a razón de 2 millones de trabajadores al año. Entonces la única fórmula, dice Draghi, para poder seguir creciendo es invertir en productividad, es decir, invertir en innovación, básicamente. Y él parte de un análisis técnico, pero sí tiene una premisa política. Tiene una única premisa política que probablemente podamos compartir todos, que es, por supuesto, crecer económicamente, etcétera, pero la premisa política es muy importante, que es preservar el estado del bienestar. Él considera que el estado social es un gran éxito europeo, es el modelo europeo y, por tanto, se debe preservar a todo coste y, de hecho, todo su análisis se basa en esta idea. ¿Y qué plantea Draghi? Plantea un plan de ataque de 3 prioridades principales. Von der Leyen la semana pasada en el Parlamento Europeo repitió su plan de ataque personal, el de la Comisión Europea, y es exactamente el mismo que el de Draghi, con lo cual entiendo que la solicitud del informe era para aplicarlo y lo va a aplicar. Y se lo voy a explicar, es muy sencillo, tiene 3 puntos principales. Ayer salieron las prioridades políticas, eran 8 prioridades, estuve mirándolas, básicamente son estos 3 puntos que les voy a explicar. Ya un poco los comentó Cristina en cualquier caso. El primero de ellos es superar la brecha de la innovación. ¿Por qué? Para hacer que las empresas sean competitivas, para que podamos crecer, para que podamos crear nuevo empleo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con muchísimas medidas, algunas de ellas se las indico. Una nueva política industrial en ámbito europeo, una nueva política de competencia para crear grandes empresas que puedan competir contra Apple, Google, Amazon, etcétera. Reducción de la burocracia para que las empresas puedan crecer más libremente. Un estatuto especial para empresas innovadoras, para startups, que suelen tener muchas dificultades porque hay 27 mercados únicos. Invertir masivamente en productividad. No se trata de invertir en empresas concretas, sino en sectores concretos. Y reforzar muchísimo la formación en el grado superior, matemáticas, ingenierías y ciencias, y también el grado medio, que es la formación profesional.
El segundo punto, que puede sonar un poco aleatorio, la descarbonización y la competitividad, de lo que hablamos antes, en realidad tiene mucho sentido. La descarbonización significa que dejamos de depender de energías que vienen de otros estados. Pasamos a ser independientes energéticamente, que es lo que necesitamos hacer. No solamente para salvar el planeta, también es porque seríamos independientes. Pero además es que las energías renovables son más baratas, entonces automáticamente somos más competitivos. ¿Por qué? Porque producir el mismo servicio o el mismo producto es más económico automáticamente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través del Pacto Verde, que sigue adelante, por supuesto, los objetivos siguen absolutamente vigentes, pero le vamos a añadir en los primeros 100 días de gobierno un nuevo pacto, que es el Pacto Industrial Limpio, que básicamente sirve para acompañar a las empresas y a los hogares en esta transición. Sobre todo ayudar en el tema en el asunto tan peliagudo de los precios de la energía. Y por último, las asociaciones estratégicas con países terceros, una política exterior un poco más avanzada para poder tener, pues digamos, las materias primas que necesitamos, los servicios intermedios, etcétera. Y el tercer punto es la seguridad y la estabilidad del que hablábamos antes, porque efectivamente si no hay seguridad jurídica no hay inversión, pero es que si no hay seguridad física tampoco hay inversión. Entonces, para que haya inversión hace falta un plan. El plan es un documento blanco sobre defensa que se va a presentar también en los 100 primeros días y que tiene las siguientes medidas, entre otras. Unas adquisiciones comunes para carencias críticas a nivel europeo, un mercado único de defensa para poder producir mejor, más rápido y en menos tiempo, un fondo europeo de defensa para invertir en material de alta gama, financiar proyectos específicos como un escudo aéreo europeo, la ciberdefensa y también la tecnología espacial, porque mucho se juegan los satélites, y una alfabetización digital para que todos nosotros podamos entender la diferencia entre un bulo y información veraz, porque nos jugamos la democracia con ello. Y termino diciéndoles cómo se financia esto, claro, porque hablamos de mucho dinero, de mucha inversión. De hecho, la Comisión intentará hacer la próxima Comisión de la Inversión. Bueno, como comentaba antes Carlos, y voy concluyendo, los fondos europeos fueron 800.000 millones de euros, ¿verdad? Para el periodo 2021-2027, es decir, en 7 años, 800.000 millones de euros. Lo que calcula Draghi es que lo que nos hará falta son 800.000 millones de euros, es decir, la misma cantidad, pero al año. Puede parecer mucho o poco, todo es relativo en macroeconomía. Es el 4,7% del PIB, efectivamente, teniendo en cuenta que Estados Unidos utiliza el 30% de su PIB para financiar su Estado, tampoco es tanto. Si consideramos que Notre Dame de París, la reconstrucción costó 700.000 millones de euros, tampoco es tanto, todo es relativo. ¿Y cómo se va a financiar? ¿Subiendo los impuestos? No. ¿Aumentando la deuda? No necesariamente. Hay otras fórmulas, las que él propone son crear la unión de capitales. ¿Para qué? Para permitir que capitales privados puedan financiar esta transición, esta inversión que necesitamos en innovación. Completar la unión bancaria. ¿Para qué? Para que el ahorro de los europeos, que tenemos un 35% más de ahorro, todos nosotros en el banco, más que Estados Unidos, se pueda utilizar también para este tipo de proyectos. La colaboración público-privada, es decir, que las empresas inviertan, pero con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. También la deuda conjunta, la emisión de deuda conjunta, ¿por qué no? Como los fondos europeos. Y también, por supuesto, el presupuesto europeo, que aunque es bastante nimio, solo el 1% del PIB, pero que esté orientado por prioridades políticas y no por programas, que es actualmente lo que ocurre, y por eso a veces hay varios programas que financian lo mismo, lo cual es una pérdida de eficiencia. Y ya está. Si quieren saber más, les recomiendo que se lean en español las orientaciones políticas de von der Leyen, donde está todo bien explicadito. Y si hablan inglés, están estos 3 informes: el informe Letta de Mercado Único, el informe Ninistu de Defensa y el informe Draghi de Economía, que habla más a largo plazo de lo que deberíamos hacer. Y nada más. Muchísimas gracias. Luego hablamos. Perdone, mejor las preguntas al final, porque si no, no damos tiempo a los ponentes, si no le importa. Muchísimas gracias, de verdad, por esta información práctica. La verdad que para mí ha sido esclarecedor. La verdad que los informes Draghi y Letta sí que los tenía controlados, el otro ya no. Pero bueno, nos da un poquito más de esperanza, ¿no? Aquí al resto de los mortales. Seguimos con la tercera ponente, Cristina Domínguez, que es directora de la Delegación del Gobierno de Canarias en la Unión Europea. Es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y ha trabajado más de 20 años en distintos destinos
en Bruselas. Tanto en SOFESA como en la Unión de Regiones Ultraperiféricas, en Eurodom, con lo cual es compañera, amiga y experta en temas canarios en la Unión Europea y nos va a ofrecer una visión ya a cómo nos afecta o cómo nos va a afectar esta nueva Comisión Europea en Canarias. Cuando quieras, Cristina. Hola, buenas noches. Hola, Lucas. Hola, Cristina. Encantada de saludarlos y encantada de que me hayan invitado a este debate organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias a Carlos y a Rafael por las intervenciones que han puesto muy claramente cómo es la fotografía actual de Bruselas ante esta nueva comisión. Y bueno, yo voy a entrar un poco más en el trabajo que se hace aquí en Bruselas desde el punto de vista de la delegación del Gobierno de Canarias, defendiendo los intereses de Canarias como región ultraperiférica aquí ante las instituciones europeas. Para nosotros, ante este mar que es expuesto de dificultades o de nuevos retos de las prioridades de las orientaciones de la Comisión Europea, pues siendo Canarias y siendo una región ultraperiférica, pues imagínense ustedes cómo tenemos que defendernos, ¿no? Nuestra prioridad ante un nuevo Parlamento y una nueva Comisión Europea es que haga llegar la voz de Canarias, en tanto que región ultraperiférica, con una serie de singularidades que son diferentes a otras regiones europeas. Entonces, nosotros cuando empezamos un nuevo periodo legislativo, podemos decir que empezamos de cero. Tenemos que convencer a los eurodiputados porque no nos conocen y tenemos que convencer a la nueva comisión porque muchos de ellos han cambiado, se han ido y tenemos que empezar a explicar dónde estamos situados, que estamos lejos, que somos una región ultraperiférica, que por esas razones de aislamiento, de estar en otras zonas geográficas alejadas, de la condición de insularidad, de doble insularidad, pues nos encontramos en una situación diferente al resto de las regiones europeas, con nuestras otras regiones ultraperiféricas, y que por lo tanto necesitamos un tratamiento adaptado a nuestra situación particular. De hecho, tenemos una base jurídica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el artículo 349, que reconoce esa necesidad de adaptar e incluso a veces de derogar la legislación europea para poderse adaptar a nuestras circunstancias particulares, ¿no? Entonces, ante todo esto que hemos explicado ante esta nueva Comisión Europea, yo les voy a un poco explicar cuáles son los retos de Canarias, ¿no? Nosotros nos encontramos ahora ante un momento pues, muy difícil en Canarias con la crisis migratoria. Entonces, una de las prioridades que tenemos aquí es que se nos escuche. En este pacto de migración y asilo que han aprobado los estados y que tienen 2 años para implementar, nosotros estamos intentando que nuestras dificultades lleguen a Europa y que se nos escuche. Estamos teniendo muchas dificultades porque el pacto migratorio ha sido muy difícil de negociar. Necesitamos solidaridad y financiación de parte de la Unión Europea, pero también de los otros estados, y estamos sobre todo con un problema tremendo con los menores migrantes no acompañados, ¿no? Porque por los derechos fundamentales del niño, el gobierno de Canarias nos está acogiendo y los está asumiendo todos esos gastos que no se están gastando en otros niños canarios o otras necesidades de la población canaria, porque los tenemos que asistir. Entonces, esa es por ejemplo, de una de las problemáticas grandes que tenemos ahora, que estamos intentando negociar tanto aquí en Bruselas. Nuestro presidente ha venido varias veces ya a hablar y a llamar la atención en las diferentes instituciones, pero también a nivel de nuestro Estado, ¿no? Para que haya un reparto solidario y que se nos compense con los fondos que necesitamos para poder afrontar a esta crisis, ¿no? Estamos pidiendo pues que la Agencia Europea de Fronteras se implante en el sur, en toda la parte del Sahel, en toda la parte del suroeste de África. Pedimos que se nos reconozca como frontera y que se reconozca esta ruta migratoria atlántica, que es la más mortífera, como una de las rutas, una de las mayores crisis migratorias que hay en Europa, ¿no? Tenemos ese debate que es difícil, pero bueno, que estamos logrando que la escucha de la presidenta von der Leyen y también de la presidenta Metsola del Parlamento Europeo. Y bueno, esperamos y vamos a tener que hacer acciones por el nuevo comisario de migración para que se nos tenga en cuenta, sobre todo de manera particular, esta problemática de los niños migrantes no acompañados, ¿no?
Esto por un lado. El segundo reto que yo diría que tenemos muy gordo ahora en el próximo periodo es las negociaciones del marco financiero plurianual. Nosotros como región ultraperiférica tenemos fondos específicos, tenemos un fondo RUP que compensa nuestra situación de ultraperiferia, tenemos el programa POSEI, que todos habrán oído hablar, que compensa también pues, las dificultades que tiene la agricultura de Canarias, y tenemos pues, una serie de tasas de cofinanciación que son diferentes, más elevadas que el resto de regiones europeas, para poder precisamente situarnos al mismo nivel que esas regiones europeas y medias, ¿no? Entonces, ahora estas negociaciones de este próximo marco financiero van a ser muy difíciles. Tenemos un contexto que ya se ha explicado dificultoso. Vamos a hacer frente a una nueva ampliación donde está Ucrania como candidata, los Balcanes Occidentales y Moldavia. Eso, pues, vamos a ver cómo se va a hacer ese reparto de dinero. Están también el final de los mecanismos de resiliación y MRR, resiliencia, que ha aportado mucho dinero a las regiones, pero Europa se ha endeudado hasta el año 2058 y a partir de 2028 vamos a tener que empezar a pagar esta deuda, ¿no? A esto se unen pues los nuevos retos de aumentar las inversiones en innovación, un nuevo fondo de competitividad para la industria o dinero para una política de defensa y una política de seguridad y de espacio, ¿no? Entonces, bueno, será difícil negociar, por lo menos mantener lo que tenemos en este momento y vamos a tener que pelear fuerte intentando pues convencer a la Comisión para que nos mantenga el presupuesto y acudir pues a todos los mecanismos de defensa que tenemos aquí en Bruselas, que es a través de nuestro Estado, en el Consejo de Ministros, pero también a través de nuestros eurodiputados en el Parlamento, para que puedan defender pues esta necesidad que tenemos, ¿no?, de fondos, ¿no? Esto por un lado. Luego también se ha dicho que la Comisión quiere simplificar, que va a haber un sobre único que se va a dar a cada Estado y hay un peligro de que desaparezca la política de cohesión, que es la política que se aplica directamente en las regiones, ¿no? O sea que ahí vamos a tener que pelear también para que se nos tenga en cuenta dentro de ese toma de decisiones y de reparto de fondos. Un tercer reto que tenemos en Canarias, que ya se ha hablado, es la transición limpia, ahora se llama limpia, no verde, y también la competitividad, ¿no? Canarias es una región que tiene muchas dificultades para poder aplicar todo el Pacto Verde Europeo, porque estamos muy lejos, porque energéticamente no nos podemos conectar con el resto de regiones a Europa y porque tenemos una gran parte de nuestro territorio protegido y por la que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en inversiones, sobre todo en renovables, para poder afrontar pues esa independencia energética que se nos pide de las energías fósiles, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos conseguido negociar excepciones, pero ahora vamos a tener que seguir negociando. Pues no estamos en contra de ir en contra de la neutralidad climática, por supuesto, porque todos vamos hacia eso, pero a lo mejor nuestro ritmo va a ser un ritmo diferente. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener que defender que se nos tenga en cuenta ese ritmo particular y además hay que tener en cuenta que los objetivos son a 2050 neutralidad y a 2040 el 90% de reducción de las emisiones. Y todo esto hay que complementarlo también pues con una industria competitiva y limpia. La Unión Europea va a sacar ahora, la Comisión va a sacar un pacto limpio industrial y ahí vamos a tener que estar nosotros también un poco defendiendo cuál es la situación de nuestra industria y por qué tenemos que tener a lo mejor un tratamiento un poco diferenciado. Otra cosa que queremos hacer también, ya hemos hablado del informe LETA, se va a hacer una estrategia nueva del mercado único europeo. Nosotros, regiones ultraperiféricas, tenemos vocación de pertenecer a ese mercado único europeo, pero forzosamente, físicamente, no participamos en ese mercado y lo que queremos es que se nos tenga en cuenta dentro de ese mercado, pero con nuestras particularidades, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar para que ese informe de LETA y esa estrategia del mercado único que va a salir el año que viene tenga en cuenta nuestra situación. El año 2009, Pedro Solbes hizo un informe sobre las regiones ultraperiféricas y su integración en el mercado único y vamos a tener que ir en esa dirección y a lo mejor actualizar ese informe con todos los retos actuales, ¿no?
No me quiero extender mucho, también tenemos que abordar un problema que actualmente hay muy gordo en Canarias, que es la gran contestación social existente por el tema del acceso a la vivienda. Es un tema que preocupa mucho. Tenemos un comisario de la vivienda, esto es nuevo en la Unión Europea, y también tenemos un comisario de turismo, esto también es nuevo, y lo que tenemos que hacer en Canarias y que queremos defender en Europa, porque no es un problema solo de Canarias, sino que se plantea en muchas regiones insulares y también en otras ciudades, es que se concilie de alguna manera el acceso a una vivienda y al acceso de todos los ciudadanos y los residentes a una vivienda digna, al mismo tiempo que podemos conciliar con un turismo sostenible, que es de lo que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que plantear, nuestro presidente ya lo ha planteado varias veces aquí y queremos que haya un debate y vamos a aprovechar que hay un comisario de vivienda para defender y buscar soluciones que puedan dar una respuesta a todos, ¿no? Y ya por último, si quiero otro problema, por ejemplo, hay una estrategia del agua. Nosotros hemos declarado en muchos sitios la emergencia hídrica y ahí también pues tenemos mucho que decir para que se tenga en cuenta la problemática y también para que se tenga en cuenta, somos pioneros en todo lo que es la depuración de agua y queremos aportar a la Unión Europea pues nuestro saber hacer, nuestra experiencia y que se tengan en cuenta nuestras particularidades y también pues toda la problemática en la estrategia del cambio climático, porque al fin y al cabo estamos en primera línea y somos los que primero vamos a sufrir pues todos estos problemas del cambio climático. Y ya por último, para concluir, yo diría que nosotros, en tanto que Canarias, lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, intentar tener un argumento sólido de peso, con evaluaciones de impacto, para poder lograr aquí en Bruselas que se nos oiga, ¿no? Porque cada vez somos más regiones y cada vez hay más regiones que son a lo mejor son más pobres que nosotros, pero nosotros tenemos una serie de condicionantes que son diferentes. O sea que no pedimos a lo mejor dinero, pero pedimos adaptaciones legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad que somos muy afortunados y afortunadas. Hemos tenido una visión teórica con Carlos, una más práctica con Rafael y una integrada en los problemas realmente de Canarias con Cristina. O sea que a partir de ahora podemos abrir el debate, que yo espero que haya muchísimas preguntas, porque la verdad que hasta yo me gustaría preguntar, porque está todo muy, muy interesante sobre esta nueva Comisión Europea que tenemos en marcha. Se abre on the floor. A ver quién hace la primera. Venga, ya tenemos la primera, con lo cual ya no vamos a parar toda la noche. Buenas noches. Mira, una pregunta. Hablaste de un 53% de energía renovable. Mi pregunta es, ¿qué se considera energía renovable? Porque si mal no recuerdo, se aprobó que la energía nuclear francesa se declarara como energía verde. ¿Entra la energía nuclear dentro de ese capítulo? Creo que sí. ¿Y se refiere a energía renovable a la producción eléctrica exclusivamente o es abarca otros conceptos que no sea la generación de electricidad? No soy experto, lo primero que quiero decir. Creo que solo hace referencia a la parte de electricidad y sí creo que incluye la energía nuclear, básicamente porque eso fue lo que se acordó en el último Consejo Europeo. Así lo solicitó Francia, que saben que tiene un estado profundamente nuclear. La energía nuclear es debatible, no cabe duda, pero sí creo que sí se cuenta. Entonces, en ese sentido, sí lo estamos utilizando. Puedo decir una cosa a raíz de lo que se ha estado comentando que me pareció interesante. Decimos que vamos muy rápido con la energía renovable o que vamos demasiado lento. A mí me gustaría comentar simplemente que China está yendo el doble de rápido que nosotros, está financiando el doble que nosotros. Nosotros fuimos pioneros, pero ahora mismo China es un inversor que tiene el doble de energías renovables y esto a largo plazo está suponiendo, y tenemos que evitarlo, que China nos está vendiendo a nosotros todos los paneles solares, las eólicas, a nosotros. Nos estamos volviendo dependientes una vez más, en este caso en el ámbito de la energía renovable. No podemos permitirlo. Tenemos que invertir nosotros, tenemos que producir en casa, tenemos que ser autónomos nosotros. Entonces, cuando se habla de que es mucho, es poco,
Yo sé que en Europa nos obsesiona, aquí hablo como persona humana y no como representante de la Comisión, el asunto de la deuda, pero hay otros grandes países como China que sí que se están endeudando brutalmente y les da igual porque van a ser líderes en energía, en tecnología, militarmente, y creo que cuando si algún día nos invaden, hablo como ciudadano, les va a dar igual la deuda porque ellos marcarán las nuevas reglas. Entonces tendremos que pensar cómo queremos avanzar. Creo que es importante trabajar hacia esa soberanía estratégica. Yo le voy a decir, pensado ya está más que pensado. Otra cosa es que haya aplicación y voluntad política. Y yo me gustaría decir algo en relación con los menores no acompañados, mejor lo he entendido mal. La Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de 1989, cuyas competencias en materia en España son autonómicas. El gobierno de Canarias y otros no es que sean solidarios, es que es su obligación, en virtud del principio del interés superior del menor. Y me llama la atención que aun siendo, como lo ha dicho Rafael, un continente viejo, estemos debatiendo determinadas cuestiones en materia migratoria. Cuando además la Unión Europea no cumple ni los Estados miembros los Global Compact, que son en materia de una migración regular y ordenada, es decir, vías seguras. La gente no viene aquí en barca o en cayuco, que de hecho le cuesta más caro que en un avión. La mayoría de la migración a España viene por avión, ¿eh? Pasa que llama más la atención el salto a la valla de Melilla que un cayuco. Viene por la desestabilización del Sáhara y principalmente por la violencia. Y si no ha habido solidaridad entre las comunidades autónomas de España, ¿quién se opuso? Dudo mucho que haya entre los Estados miembros. Que el Estado miembro que más acogió fue, y ahí se la jugó entera, Angela Merkel con los sirios. Totalmente de acuerdo con lo que Claro, otra pregunta. Sí que me gustaría comentar una cosa porque como además Carlos lo sabe, como lo investigo y lo he escrito y lo he dicho en múltiples lugares, tiene toda la razón. La Convención de Derechos del Niño nos da unas obligaciones a España como Estado, que dentro de la Organización Territorial de España está distribuida por el 148, por la atención social de los menores, está distribuida en las comunidades autónomas, pero, ya les digo, como lo he escrito y lo acaba de comentar ahora, pero la responsabilidad ante las organizaciones internacionales y en tratados internacionales es de España, y creo que entre todos tendríamos que establecer una medida en la cual no ocurra que el 1% del territorio y el 4% de la población de un territorio, como es España en general, asuma la gestión y la educación del 50% de los niños y niñas no acompañados y adolescentes que hay en España. En España hay 12.000, por cierto, creo que los números son importantes, ¿vale? En España hay 12.000, 12.500 inscritos en el registro MENA, creo que en la prensa nos hacen ver que hay muchos más, ¿verdad? Y de esos 12.500 España tiene 6.000, lo que ocasiona también... Canarias. Perdón, Canarias tiene, gracias Cristina, tiene 6.000. Lo que ocasiona, es verdad, un gasto de 10 millones de euros al mes, pero no es solamente el problema del gasto, creo yo, contable, sino la propia gestión de las obligaciones que tiene España ante las Naciones Unidas con los niños de educarlos, de atenderlos médicamente y de gestionar todo su desarrollo vital para que lleguen a la mayoría de edad con un proyecto vital. Y esto ha provocado que España tenga que duplicar el número de centros de atención de menores de 35 a 78 en un solo año, con lo que significa de la falta de capacidad de gestión que ocurre en esos casos, porque es verdad que se acuerda con ONG, pero yo tengo muchos estudiantes a los que le doy clases de trabajo social y me dicen que precisamente ese incremento provoca que cada uno de ellos tenga en un centro, por ejemplo, la gestión global de 20 menores, perdón, en cada uno de los centros, ¿no? Hombre, 20 menores intentando individualizarlo, toda su documentación y demás, creo que es mucho más difícil de gestionar. Además provoca que sea globalmente para el sistema también difícil. En mi opinión, sí necesitamos una solidaridad de las otras comunidades autónomas para gestionar mejor por los niños y las niñas. ¿no? Si la insolidaridad que ha habido con Canarias, o sea, y el uso que han habido por parte de los menores, yo os perdonáis que me enervo con esto, porque además escucho de cada tontería y el racismo nunca ha bajado en Europa, siempre ha estado en cotas altas. Porque yo la población que menos he conocido en mi vida que se haya establecido culturalmente en España son los ingleses.
y sobre todo en la región de Murcia. Pero aquí entra en juego lo que se llama porofobia, que es el miedo al pobre. Entonces, por eso, partiendo de la base que los dos grandes partidos con Canarias han sido extremadamente insolidarios, siendo aquí gobernante uno de los dos grandes partidos, hay que partir de esa base. Y hay mucha propuesta, pero no hay voluntad política. Vale. Eso también hay que dejarlo claro. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, como lo he escrito y lo he hablado muchas veces, pues me salió el tema. ¿Alguna otra pregunta que seguro que vamos a tener antes de acabar? Quedarían... Aquí. Hay dos preguntas pedidas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entregárselas. Tienen que ser con el micro para que nos escuchen fuera, ¿vale? Hacemos las dos preguntas e intentamos contestarlas, ¿de acuerdo? Y si no da tiempo para más, pues más. ¿Qué condiciones son las que crean el racismo? Uno, la ignorancia. Parto de esa base. Y luego, cuando hay una despolitización de la gente, y en España culturalmente siempre hemos estado muy despolitizados, y de hecho hay un libro magnífico que es de Paul Preston que se llama Un pueblo traicionado, de cómo la sociedad española poco o nada ha intervenido en los últimos 2 siglos en la actividad política. Y de hecho ya tenemos que estar con la... Y el ejemplo paradigmático es con la Dana. A ver cómo estaría en ese caso en otro país. Lo que queda claro que en épocas de crisis es cuando se aumenta más el racismo, porque es discursos políticos muy sentimentales, vinculando migración y delincuencia cuando hay datos de sobra de entidades privadas y no entidades privadas. Que sí, pero es que a mí una vez me robó un marroquí. Bueno, y a mí me robó un búlgaro. O uno en mi pueblo. Es que si nos miramos el ombligo como sobre la base de nuestra experiencia, Europa, yo creo, no... Canarias, esto sí que es cierto, que ahora yo estoy recién venido, creo que la población, no lo digo porque David es más solidaria que he visto en mi vida, pero por unas cuestiones culturales que son espectacular. Pero en Europa, les voy a poner un ejemplo en materia de por qué sí unos no. ¿Por qué hemos traído a 1 millón de ucranianos, en cambio hemos cerrado las fronteras, en este caso con las mujeres de Afganistán, cuando llegaron los talibanes al poder? Algo tiene que haber ahí detrás. Pero lo que demuestra que el vínculo migración-delincuencia evidentemente hace que aumente el racismo, y el racismo en relación con los pobres, no en este caso con otros. Entonces son discursos muy identitarios, y yo a lo mejor por mis lecturas o en mi experiencia huyo del término identidad. Porque incluso trabajé en una época cuando la crisis en Reino Unido y me decían, mira el españolito, ese pobre, que hace que trabaja en un despacho de abogado y no sirviendo mesas. Porque los españoles era cuando se iba la migración, en este caso, a servir mesas. Entonces, siendo europeo, y son cuestiones muy violentas. Claro que todo hay de todo, pero está claro que en épocas de crisis, con un discurso político muy identitario de los medios de comunicación, porque un medio de comunicación no me llama la atención cuando una persona no es española y ha atacado a otra, lo primero que sacan es la nacionalidad, o sobre la base, y en mi familia lo vivo, es que las ayudas se las dan todos a X. Y ostras, pues si es sobre la base de esa ayuda a una nacionalidad, pues voy a hacerme marroquí. Claro, a lo mejor si es por eso, y no, si se da la ayuda es porque la necesitan. Punto. Igual que a mí me dieron la ayuda de alquiler porque la necesitaba. No hay más. Porque hemos hablado de innovación, hemos hablado de economía, pero no he visto todavía un informe en materia de la Unión Europea de sociedad y de ámbito social. Ni uno. Y no sé si han leído a Tony Judd, pero se lo recomiendo. Toda la crisis de la socialdemocracia europea están de caída desde antes de los años 70 principalmente, y luego con el ascenso de Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder. Hasta ahora es en cuestión del estado de bienestar, son contenciosos. Y en vivienda lo vemos. Y en materia de vivienda hace falta también cambiar la cultura de la gente, que con 3 o 4 pisos ya tienen dinero a final de mes, y eso no lo cambia la ley. Eso lo cambia la cultura. Bueno, queda la última pregunta. Disculpe, don Rafael, me gustaría hacer una puntualización. Usted antes escribió la invasión ilegal de Ucrania. Y yo apunto que aquí la ignorancia vuelve a... Se ignora de que Ucrania estaba masacrando a la población del Donbass, que es prorrusa. Y los ucranianos las estaban masacrando. Ese es uno de los motivos por los cuales Rusia tuvo que intervenir. O sea que cuando se habla de ilegalidades, deberíamos matizar estas cuestiones. Muchas gracias.
El término es el oficial que utilizamos, invasión ilegal de Ucrania, es el término oficial en la Comisión Europea en este momento. Yo puedo entender las razones que pueden llevar a Rusia a sentirse amenazada, sin duda ninguna, por una OTAN que se desarrolla. Las operaciones militares que hubo en Polonia y en los países bálticos, sin duda, también habrá afectado. No cabe duda. Pero bueno, digamos, el orden internacional, el multilateralismo, no permite la invasión de un Estado en otro por la fuerza para ganar territorio, porque entonces entraríamos en el quién es más fuerte gana más. Hay que respetar, digamos, el principio de soberanía territorial, y en ese sentido sí es ilegal, absolutamente. Que luego haya habido o no haya habido ese tipo de situaciones, no creo que justifique, puede explicar, pero no justifica definitivamente una invasión. Bien, nos queda medio minuto para una pregunta quizás y medio minuto para una respuesta, no sin antes, decir que fíjense si somos acogedores y damos una bienvenida y la hacemos, que los profesores de Derecho Internacional Público y Privado están juntos en los debates para hablar de esto, y además tenemos la puerta de los despachos al lado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y además hemos tenido la suerte de, como han visto, de un fichaje de altura en el área de público. Solamente una apreciación. Como estudié el máster de Asuntos Europeos y concretamente Política Fiscal, quiero decirles que el asunto de la inmigración es completamente, digamos, prescindible en economía. Quiero decir, realmente, aunque pensemos que tenemos una invasión, que no la tenemos en absoluto, verdaderamente la economía europea sí necesita a esos inmigrantes, necesita a esos trabajadores. Ya les dije, estamos perdiendo 2 millones al año, y en realidad sí necesitamos esa mano de obra. Las formas en las que se integren esas personas, se acojan, etcétera, etcétera, es otro debate, y por supuesto eso es un debate político en el que yo no entro como representante de la Comisión, pero sí les tengo que decir que desde el punto de vista económico, de hecho es beneficioso que vengan. No estoy haciendo una llamada que venga nadie, estoy simplemente diciendo que el hecho de que vengan no es algo negativo. Complementando lo del compañero, y que sepan que hay muchos países que no quieran que vuelvan. ¿Por qué? Porque las remesas que envían a sus países tienen un alto porcentaje en el Producto Interior Bruto, sobre todo en este caso de países de América Latina, y les hacen la vida imposible para volver. De hecho, no quieren que vuelva, por seguir mirándolo más en el ámbito internacional. Antes, por dar un dato además, tenemos la palabra pedida por Cristina y ella va a acabar el evento. Simplemente por comentarles, la Unión Europea, esto lo hemos hablado nosotros aquí, es como hemos dicho, ¿no? Es el campeón de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Tenemos el 6% de la población del mundo, el 25% de la economía y el 52% de la cooperación para el desarrollo. Bueno, pues las remesas triplican la cantidad que se da en todo el mundo de cooperación internacional para el desarrollo. Eso es lo que hacen las remesas, ¿no? De esas personas que están trabajando y ayudando a la economía de los países desarrollados en los que están, y trabajando en el codesarrollo, porque además con esas remesas ayudan también a la economía de los países de origen. Cristina, y con esto hace la última intervención, si te parece, y ya damos por cerrado el evento. Simplemente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero yo creo que esos migrantes que entran de manera también irregular, justamente hay que darles oportunidades y formarlos para que se puedan integrar y que no sean en el futuro pues los delincuentes de Europa, sino que sean personas que se integran en la sociedad y que aportan esa parte de trabajo que a lo mejor mucha gente no quiere hacer, o que se formen de manera digna y que se puedan quedar, porque muchos vienen porque se quieren quedar, no quieren volver a sus países, y si vuelven a sus países, pues que vuelvan de una manera pues digna, para poder a lo mejor ayudar en sus países también a hacer cambios, ¿no? Que es por eso, por lo que entraron en Europa. O sea que yo creo que nuestra labor es acogerlos y formarlos, pero de manera digna y con medios. Y hace falta solidaridad y hace falta también pues financiación, las dos cosas, ¿no? Para poder asumir esto. No podemos hacerlo nosotros solos, sobre todo en el tema de los niños. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. El debate ha sido enriquecedor. Necesitaríamos una hora más para seguir hablando, pero no se preocupen porque seguiremos el año que viene o cuando sea. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir, a las y los ponentes, porque la verdad hasta yo estoy aquí con la cabeza hirviendo de preguntas. Y bueno, espero que cuando lleguen a casa tengan una idea más clara
de la nueva Comisión Europea y de los retos que tenemos tanto la Comisión Europea como todos nosotros por delante. Muchísimas gracias. Gracias.